Vincent Teresa, un hombre de rostro redondo y figura corpulenta, no encajaba con la imagen del típico gángster. Sin embargo, su pericia y carisma lo catapultaron a las altas esferas de la familia criminal patriarca. A pesar de su aspecto que podría inspirar más risas que temores, era un hombre temido y respetado, capaz de manipular tanto a aliados como a enemigos. Conocido por su habilidad para estafar a bancos e individuos por millones de dólares, sin duda se convirtió en un maestro del engaño. Pero su verdadero legado no radica en sus fechorías, sino en su decisión de romper la ley del silencio, viviendo bajo el temor de la implacable venganza de los miembros de la Cosa Nostra. El hombre gordo, Vincent Teresa. Vincent Charles Teresa nació en Revere, Massachusetts, a finales de la década de 1920. Existen fuertes dudas sobre su fecha exacta de nacimiento, pero la más aceptada es el 28 de noviembre de 1928. Era hijo de la América que ya había adoptado el aroma a pólvora de su abuelo siciliano, Vincenzo Teresa, un hombre que supo moverse con pericia durante la Prohibición. Vincenzo llegó a Estados Unidos en 1895, trayendo consigo el linaje mafioso de Sicilia. No era difícil adivinar el porqué de aquella decisión. A fines del siglo XIX, Italia era una tierra desgarrada entre las promesas de la unidad y la cruda realidad de la pobreza. Agricultores y campesinos apenas sobrevivían bajo un sistema de mezzadria, donde la tierra no les pertenecía, sino a terratenientes que exigían más de lo que la tierra podía dar. Igualmente, las familias crecían, pero las tierras no se multiplicaban, y la comida en los platos cada vez era menos. Mientras tanto, en Sicilia y otras zonas del sur, la mafia se había convertido en un imperio de violencia. Donde las autoridades no llegaban, la mafia imponía sus propias leyes. Protección, la llamaban, aunque en realidad no era más que un chantaje del que pocos podían escapar. Los negocios que no pagaban eran destruidos y los hombres que alzaban la voz no volvían a ser vistos caminando por la calle. Muchos perdieron todo y la idea de pane e laboro en América comenzó a parecer una promesa salvadora, un sueño lejano pero irresistible. Pero el porvenir en Estados Unidos no necesariamente era el mejor tampoco. En los años 30, época en la que nace y crece nuestro protagonista, las calles de Revere, Massachusetts, parecían estar siempre cubiertas por una capa de gris permanente. La Gran Depresión había convertido la vida en una interminable sucesión de días duros y noches aún más frías, donde las chimeneas de las casas apenas lograban calentar el ambiente para los residentes. Las familias, golpeadas por la pobreza y el desempleo, se encontraban atrapadas en una rutina de supervivencia en la que los trabajos escaseaban y las esperanzas parecían desmoronarse a cada amanecer. En ese ambiente árido y desesperanzador surgían opciones alternativas para ganarse la vida y, a decir verdad, muchas de esas opciones no tenían nada que ver con la legalidad. La mafia, siempre activa y acechante, supo cómo aprovecharse de la miseria ajena y extendió su influencia como una red invisible pero presente en cada esquina. La familia de Nueva Inglaterra se convirtió en un imperio de dinero sucio, extorsión y juegos de azar, donde cada apuesta era un salvavidas para unos y una cadena de deudas para otros. La cercanía de Revere a Boston no hacía sino facilitar los intercambios, las visitas de caballeros bien vestidos y las reuniones secretas en oscuros callejones o en los sótanos de bares clandestinos. En las calles oscuras y ruidosas de aquella localidad, el abuelo Teresa le enseñó a su nieto que, en la vida, las reglas no existían más allá del valor de cada puño. Pero no fue solo su abuelo el que marcó a Vincent. Su tío Dominic, conocido como Sandy Mac, conducía el auto de Joseph Lombardo, segundo al mando de Philip Bucola, el italiano que lideraba la familia de Nueva Inglaterra. Desde la infancia, aquel joven entendió que el juego de la vida estaba amañado y se lanzó al delito con la misma precisión que un niño aprende a sumar. Su adicción a las cartas no era vista como un problema, sino como un entrenamiento para lo que vendría. Planeó robos en solitario, dándole forma a su reputación en cada tienda que despojaba de la carne que vendía o de los billetes de su caja registradora.
Atrapado infraganti al menos una vez en un mercado de carne, la policía no vio en él más que un mocoso travieso y lo dejaron libre, ignorando que lo que ellos insistieron en llamar incidente solo era el comienzo de su infame carrera. La escuela, mientras tanto, no fue más que una piedra en el zapato. La abandonó en 9º grado, expulsado después de varios altercados que acabaron en puñetazos con algunos de sus maestros. Sin mucho que perder, ingresó en la Marina de los Estados Unidos, sirviendo como cocinero. Pero Vincent no estaba dispuesto a recibir órdenes ni a llevar uniforme. Su temperamento le jugó en contra y en febrero de 1948, después de un altercado con un oficial, lo expulsaron con deshonor. Al año siguiente, decidió que era hora de formalizar el amor de toda su vida y se casó con Blanche Bosselman. Ambos se conocieron cuando aún eran niños, en el tranquilo y deteriorado barrio de Revere. Jugaban, se reían y sin darse cuenta, construían un vínculo que sería la única constante entre ellos. Crecieron juntos, compartiendo los primeros atisbos de lo que algunos llamarían amor. Por aquellos días, Teresa empezaba a caminar por otro sendero. Robos menores, apuestas, actos que él consideraba casi inevitables para alguien en su posición. A pesar de todo, Blanche lo seguía mirando con los mismos ojos que cuando jugaban en la acera. Juntos tuvieron 3 hijos, 2 varones llamados Wayne y David, y una hembra, Cindy. Pero el matrimonio no fue un camino hacia la redención. La vida de trabajos decentes que intentó forjar terminó desmoronándose en cada oportunidad en la que Vincent no pudo resistir la tentación de robar a sus empleadores. El crimen ya estaba marcado en sus huesos y los empleos respetables no eran más que una distracción momentánea para él. Con una naturaleza irremediable y una astucia que pocos conocían, él se asoció con un falsificador para iniciar una nueva fase en su carrera. Juntos recorrieron los bancos de Nueva Inglaterra, depositando cheques falsos y vaciando cuentas con una exactitud que solo la necesidad puede afinar. Los atracos sucedían como un ritual, y en cada banco dejaban una huella que la policía tardaría años en seguir. Para Vincent era simplemente la culminación de las enseñanzas de su abuelo y su tío. Lo cierto es que él, ya con 20 y tantos años, tenía la sangre cargada de historia criminal y su conexión con la mafia le llegaba hasta los huesos. Era 1950 cuando un hombre llamado Raymond Patriarca se estaba plantando con firmeza en las entrañas del crimen de Nueva Inglaterra. El rey de las apuestas en Providence, un apodo que casi sonaba como un título nobiliario para los que le conocían. 3 años después, los archivos del FBI sobre Patriarca empezaron a crecer con cada paso que daba. Lo señalaron como el gángster más destacado en Rhode Island, casi un elogio a su trabajo delictivo desde las oficinas del FBI de Boston, donde su influencia se discutía con cierto respeto mal disimulado. Luego, en 1954, Búcola abandonó el liderazgo de la familia y se lo entregó al siempre ambicioso Patriarca, quien rebautizó a la familia con su apellido. Ese mismo año, Enrico Talameo asumía como subjefe de la familia y Vincent, gracias a los lazos de su tío con el crimen organizado, comenzó a trabajar para el nuevo subjefe de los Patriarca. Teresa hizo de la destrucción su negocio, compraba negocios, les prendía fuego y cobraba el seguro, un ciclo tan simple como rentable. Era un juego cruel y efectivo, los propietarios se quedaban con las cenizas y él con el dinero. En aquellos años, Vincent abrió un club nocturno. A primera vista, parecía un lugar inofensivo, pero en realidad era una fachada para sus operaciones de préstamos y extorsión. El club vibraba con el sonido de los vasos chocando, las risas fingidas y las apuestas que volaban de un lado a otro. Mientras los clientes disfrutaban, el mafioso con sobrepeso acumulaba deudas y extorsiones como si se tratara de fichas de póker, convirtiendo cada rincón del lugar en un teatro de transacciones ilícitas. Era también la época en la que el jefe, Raymond Patriarca, decidió expandir sus negocios. Ahora era el rey de las máquinas de cigarrillos, un negocio tan rentable como cualquier otro. Sus cercanos le respetaban y otros le temían. Sin embargo, no todo era expansión y lucro. También habían problemas a la vista.
Ya para los primeros años 60, el FBI intensificó su vigilancia contra el jefe. Colocaron micrófonos, pero apenas captaron murmullos y risas. En 1963, la policía arrestó a Teresa sospechando que estaba detrás de un robo de jade de la dinastía Ming, valuado en $1 millón. Pero la evidencia era tan volátil como su propia moral. Lo liberaron sin cargos, dejándolo regresar a las calles intacto e invicto. Era un simple traspié pasajero para él. A la par de estos eventos, a mediados de la década, Vincent diversificó sus operaciones. Por un lado, organizaba lujosos viajes de apuestas para millonarios en Las Vegas, Londres y el Caribe. Les prometía experiencias llenas de glamour, pero en realidad estos junkets eran otro truco para sostener su esquema de préstamos ilegales. Y cuando alguien se quejaba, bastaba una mirada o una amenaza para ponerle fin a cualquier desacuerdo. Su segunda empresa fue el mercado de bonos robados y falsificados, un juego peligroso donde los papeles se movían como piezas de una maquinaria que solo él sabía manejar. Desde entonces comenzó a ser conocido como el hombre gordo y el gordo Vinny, debido a su obesidad, pesando casi 150 kilogramos. Vincent se convirtió en la tercera figura más poderosa de la familia patriarca, acumulando más de $150 millones para sus jefes mafiosos. Su peso y su sobrenombre eran casi una metáfora de su influencia: masivo, omnipresente, difícil de pasar desapercibido, pero con una habilidad sorprendente para evadir el radar de la ley. En cada pelea y cada atentado, Teresa sabía que su fidelidad no quedaría en el olvido. Él estaba construyendo su lugar en la estructura de patriarca. No había vuelta atrás. De hecho, en el 67 lo volvieron a detener, esta vez por el asesinato de Joseph Francione. No obstante, él no dudó en lanzar la culpa sobre Joseph Barboza, uno de sus contactos. Pero en 1969 su suerte comenzó a cambiar. Uno de sus socios fue atrapado vendiendo valores robados y en un intento desesperado por salvarse, entregó a Vincent a las autoridades. El FBI lo acusó de conspiración y transporte de valores robados, y Teresa recibió una sentencia de 20 años en una celda de la penitenciaría de Lewisburg. Ahí fue ubicado en un bloque conocido como la Fila de la Mafia, compartiendo pasillos con figuras como John Gotti, Jimmy Hoffa y Carmine Galante, aunque quizá no hayan alcanzado a intercambiar palabras. Su estancia en prisión, aunque breve, le mostró algo que nunca había percibido en sus años de poder: una vulnerabilidad que le caló hasta los huesos. Cada minuto en aquella celda se sentía como una cadena invisible. Sin embargo, Vincent no era del tipo que soportaba las traiciones en silencio, especialmente cuando descubrió que otros miembros de la familia patriarca le habían robado $4 millones destinados para su esposa y su hija. 4 millones cuidadosamente reunidos, cuidadosamente guardados, que representaban una vida de riesgos y de lealtades para cumplir con sus deberes familiares. Esa traición fue un puñal que nadie se molestó en ocultar, un mensaje claro de que, en este juego, incluso los más leales eran prescindibles. Con la felonía aún caliente en su sangre, decidió cambiar de bando. Se convirtió en informante del FBI y entró al Programa Federal de Protección de Testigos, bajo el nombre de Charles Cantino. Desde su nueva identidad, el hombre gordo se convirtió en el terror de la mafia, un traidor en su propio paraíso, testificando ante más de 22 jurados sobre las actividades de sus antiguos colegas. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de la mafia de Nueva Inglaterra y otros clanes del país. La ironía era tan amarga como evidente. El hombre que había jurado lealtad a su familia mafiosa ahora se convertía en el verdugo silencioso de sus propios hermanos. Sabía que con esa decisión quedaría marcado, que su nombre resonaría en los bajos fondos como el de un traidor. Pero la supervivencia y la venganza le parecían razones suficientes para cruzar esa línea. Era el año de 1971 cuando decidió entregar su primer testimonio ante el Senado de los Estados Unidos, detallando con fría precisión el esquema de bonos falsificados en el que estaba metido su compinche, Butch Micheli. Micheli, el eterno confidente, se había vuelto para Teresa un simple peón en una estrategia de supervivencia.
fue condenado poco después, arrastrado por las palabras de quien había creído su aliado. Con ese primer movimiento, Vincent lanzaba la red sobre sus propios hombres, permitiendo que los federales comenzaran a tirar de hilos que llevaban años tejiéndose en la clandestinidad. Él hablaba de sus crímenes y los de otros como si fueran anécdotas de una vida lejana, un espectáculo para los ojos y oídos atentos de políticos y fiscales. En cada relato detallaba los engranajes de una maquinaria que él mismo había ayudado a engrasar. Los agentes del FBI, los jueces, los funcionarios, todos ellos sonreían mientras se beneficiaban de su información, pero él sabía que lo veían como un paria, alguien que existía solo mientras resultara útil. Los siguientes años vieron a Teresa declarando ante todo aquel que tuviera el poder de reducirle una condena. In the last 10 years, we've come a long way. Years ago, they were a novelty, someone would steal some securities and they wouldn't know what to do with them. En 1973 encontró otra forma de hacer públicas sus experiencias en el mundo delincuencial. Presentó un libro titulado My Life in the Mafia, coescrito con el periodista Thomas Renner. La publicación se convirtió en un espejo de su carrera dentro de la Cosa Nostra, un relato que entrelazaba sus experiencias como teniente de Raymond Patriarca y las violentas guerras del crimen en Boston en la década de 1960. Sus palabras dibujaban un mundo donde la lealtad era un concepto tan efímero como el paso de una bala buscando a su víctima, donde la traición y la muerte se entrelazaban permanentemente. En sus páginas no se guardó nada. Cantó más fuerte que un tenor sobre las tablas. Habló de su ascenso y caída en la familia patriarca y de cómo su ambición lo llevó a buscar la protección del gobierno. Era un relato llamativo, pero también un grito de desesperación. De hecho, una frase del libro reza lo siguiente: en este mundo, la lealtad es fugaz y la traición siempre está a la vuelta de la esquina. En efecto, al testificar, había enviado a muchos de sus antiguos compañeros a la cárcel, pero también había firmado su propia condena a una vida de soledad y miedo a la venganza. Su testimonio se convirtió en una herramienta para la justicia, pero a un alto precio. 2 años luego vino su segundo libro, Vinnie Teresa's Mafia, el cual continuaba la historia, pero desde una perspectiva diferente. Este volumen se centraba en su vida como testigo del gobierno, lleno de anécdotas sobre su antigua vida criminal. A través de estas historias mostraba un mundo donde el honor era solo una ilusión y donde la lealtad se compraba y vendía como mercancía. En aquellas páginas afirmaba con esmero: «Fue solo cuando mis amigos me traicionaron que decidí volverme contra ellos». Sin embargo, tras el velo de sus relatos se atisbaba un profundo resentimiento hacia el gobierno federal. Él se sentía traicionado y maltratado, como un peón en un juego que no habría preferido jugar en otro contexto. La crítica de Thomas Renner insinuaba que este desdén podría ser más melodramático que real, una especie de defensa para un hombre cuya vida había sido marcada por decisiones cuestionables. Pero para el hombre gordo, esas palabras eran una ofensa. Su historia no era solo una narración, era un testimonio de supervivencia. Mientras tanto, su pasado lo seguía como un espectro, recordándole que el mundo del crimen no se olvidaba fácilmente. En el 78 ofreció a los tribunales un testimonio de 300 páginas que levantó tanto polvo que, hasta hoy, aún pocos se atreven a leerlo entero. Decía haber escuchado en algún club nocturno o en una reunión clandestina a jefes de la mafia discutiendo una propuesta improbable pero fascinante. Un plan para asesinar a Fidel Castro, todo bajo las órdenes de la mismísima CIA. $4 millones para silenciar al comunista caribeño opresor. Él, con su tono precavido, no dudó en pintar a esos hombres como peones del gobierno. Igualmente, ese año escribió su última obra escrita, una novela de ficción que reflejaba su propia vida, pero desde una perspectiva un tanto distorsionada. Ya sabes, con un toque de ficción y pompa. El protagonista, Johnny Forza, era un doble de él mismo, un testigo traicionado por sus amigos de la mafia, que se enfrentaba a antiguos colegas y amigos en un intento por sobrevivir. A través de esta historia, Teresa desnudó su alma, hablando del dolor de la traición y la desesperación que siente un hombre que una vez tuvo poder y que ahora vive con miedo constante.
Las páginas estaban llenas de confrontaciones internas y de venganzas. Cada capítulo era una oportunidad para canalizar su rabia y frustración hacia un mundo que lo había abandonado. El hombre gordo había alcanzado un estatus de teniente en la familia patriarca, un logro que, según él, se debía más a su habilidad para generar dinero que a la sangre en sus manos. De hecho, afirmaba que, a diferencia de la mayoría de los miembros de la mafia, nunca había cometido un asesinato. Y aunque el gobierno no tenía evidencia en su contra, la percepción de su valor como testigo era suficiente para que se le creyera. Era un juego arriesgado y él mismo lo tenía muy presente, pero su supervivencia dependía de una narrativa cuidadosamente tejida. Los años 80 tomaron a Vincent cincuentón y trajeron nuevos testimonios de su parte, pero ahora su vida era menos heroica y más miserable. Para este punto, con cada condena que se sumaba a la lista, con cada mafioso que era arrastrado fuera de su círculo por la policía, Teresa sentía una extraña satisfacción mezclada con un creciente vacío. En el fondo, él sabía que lo que estaba haciendo, aunque le otorgara seguridad temporal, jamás le ofrecería verdadera paz. Estaba atrapado en una red de traiciones, tan mortal como la que él mismo había tejido. Aunque el FBI le prometiera protección, él sabía que las miradas de odio y las amenazas invisibles nunca desaparecerían realmente. La mafia no perdona y él era consciente de que su vida ahora dependía de la incertidumbre y de la habilidad para esconderse. Sin duda, no era una posición fácil para él. Cada año lo alejaba más de la vida que había conocido y cada día quedaban menos amigos, menos personas dispuestas a brindarle ayuda. Era él contra la vida y los socios que él mismo había construido desde joven. Así, la fatídica década de los 80 comenzaba con un gran inconveniente. Su hijo Wayne fue condenado por asesinato en primer grado por la ejecución de William Watkins III, un crimen que involucraba drogas y que terminó con el cuerpo del joven desechado en la orilla del río Green, en Kent, Washington. Este evento lo marcó enormemente, quien vio cómo su propia carne y sangre se sumía en un abismo de violencia. No obstante, las circunstancias continuaron empeorando. En 1981, Teresa fue investigado por un supuesto complot para asesinar a los fiscales que habían condenado a su hijo. Además, la delación que en un tiempo lo protegió comenzaba a deteriorar su frágil armadura. En 1982 fue acusado de conspiración para importar cocaína desde Bolivia. Había caído en la misma red que tejía para atrapar a otros, y su testimonio apenas le sirvió para reducir una pena que ya parecía inevitable. Aquella delación, que en un principio le había dado seguridad, se volvía una cárcel de papel y tinta, donde cada palabra suya lo hundía un poco más. Al final, fue condenado por tráfico de drogas en Tacoma, Washington, recibiendo una sentencia de 10 años en prisión. No se sabe con certeza cuántos años cumplió de condena, pero finalmente estuvo fuera de prisión en algún momento de la década de los 80. 2 años después, su apellido volvía a ocupar las primeras planas, aunque ya no como el gran testigo de la justicia, sino como el hombre que seguía actuando fuera de la ley. En noviembre, junto a su hija Cindy, sus hijos Wayne y David, su nuera Lynn y un hombre indonesio llamado Bobby Laksana, fueron acusados por un gran jurado federal de conspirar para contrabandear $1 millón en aves y otros animales exóticos desde Australia, Nueva Guinea e Indonesia. Sí, aves y otros animales exóticos, un delito que, aunque menor comparado con sus días de mafioso, revelaba la imposibilidad de abandonar del todo su naturaleza. Ese episodio terminó con él tras las rejas por 2 años más, una ironía cruda para alguien que había abandonado a los suyos para evitar la prisión. Para 1988, Teresa y su esposa Blanche se encontraban sumidos en la pobreza, residiendo en el pequeño apartamento de su hijo David en Des Moines, Washington. La vida que había llevado, llena de excesos y crímenes, se había desvanecido en la insignificancia. Los últimos años de su existencia fueron oscuros y solitarios. La fama de delator lo perseguía y el odio de sus antiguos compañeros seguía latente, a pesar del tiempo transcurrido.
A pesar de la soledad que lo perseguía y su temor ante posibles represalias de sus antiguos socios, su vida terminó de la manera más trivial, a causa de un fallo natural en su cuerpo, agotado por el sobrepeso. En la fría mañana del 21 de febrero de 1990, el hombre que una vez fue un poderoso teniente de la mafia sucumbió ante la insuficiencia renal, a la edad aproximada de 61 años. Su muerte pasó bastante desapercibida. Quizá, en el seno del crimen organizado, alguien lo recordó con sigilosa alegría por todo lo sucedido. Fue enterrado en el Cementerio Memorial de Washington, un final silencioso para un hombre que había navegado en las aguas turbulentas del crimen organizado. Su biógrafo, Thomas Renner, había muerto un mes antes. El legado de Vincent Teresa no fue el de un héroe ni el de un villano épico. Durante casi 20 años, su testimonio hizo caer a más de 50 mafiosos. El jefe que aún sigue activo desde 1990 y que ha liderado la familia Lucchese desde la cárcel. A pesar de su edad, su reinado parece no acabar. Víctor Amuso, el inmortal. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.